Vamos entonces a entrar de lleno al pasaje, si me hacen favor. Génesis 12, si están todos listos, pónganse de pie, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así, Génesis capítulo 12. Dice la palabra del Señor todos juntos. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Todos juntos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle a Faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Amén. Tome su lugar, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra que informa nuestra ignorancia, Señor. Gracias por tu palabra que es alimento verdadero. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Y aquí estamos delante de ti, Señor, listos a consumir tu palabra, confiados de que es el nutrimento que nuestras almas necesitan. Danos ese nutrimento en esta mañana por tu Espíritu Santo, Señor. Abre los ojos de nuestro entender para que podamos contemplar las maravillas en este pasaje. En Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. El título de este sermón es: si Dios te llama y le obedeces, Él cuidará de ti siempre. O también conocido como el llamamiento de Abraham. Si Dios te llama y le obedeces, Él cuidará de ti siempre. Podríamos decir que el Génesis tiene 3 grandes divisiones. La primera sección corre del capítulo 1 hasta el 11. Es lo que hemos venido estudiando estos meses, ¿no? Ahí se encuentran los fundamentos acerca de la creación. De dónde provenimos, por qué estamos como estamos en estas circunstancias de vida, cómo surgieron las lenguas, las naciones, en fin. La segunda sección arranca con este capítulo y va hasta el capítulo 36. Y más o menos
se compone de todo el desarrollo, desde el llamamiento de Abraham y el pacto que Dios hace con él, y el desarrollo inicial de ese pacto con Abraham. Dios le pide que le obedezca de este modo que acabamos de escuchar, y le promete que le hará una gran nación, que le dará un país y que lo va a bendecir, lo va a proteger a cada paso. Y la tercera sección es de los capítulos 37 hasta el 50, donde se acaba el Génesis, que más bien registra la migración de Israel hacia el interior de Egipto, su estadía ahí bajo el gobierno del regidor José, el último hijo de Jacob, y entonces la hambruna que se registra y por lo tanto todas las acciones que se sucedieron posteriormente, para que el pueblo hebreo finalmente saliera a libertad en el relato del Éxodo. Esas son las tres grandes secciones de que se compone el Génesis, muy importantes también, como lo hemos venido diciendo, para la comprensión de la doctrina cristiana. Pero volviendo a nuestro capítulo 12 de esta mañana, los 20 versículos que acabamos de leer son muy nutritivos en muchos aspectos. A veces, como ya los hemos leído anteriormente, pues pasamos de largo, ¿no? Como decimos, bueno, sí, ya, la historia de Abraham, ¿quién no se la sabe? Pero haremos bien en comprenderlos quizá un poquito mejor, porque detallan estos versículos algunas cosas muy fundacionales en la vida del hombre y la mujer de fe, y por aplicación en la de cualquiera de nosotros que nos decimos creyentes, que hemos sido llamados a poner nuestra fe en Dios. Como ya hemos dicho desde que comenzamos a estudiar Génesis, este relato histórico, a propósito es histórico, no es una alegoría, no es una fantasía, es un relato histórico. Es la imperdible base del texto bíblico, de la doctrina bíblica, que cada creyente tenemos la responsabilidad de dominar. Solo así podremos comprender con mayor facilidad y con mayor convicción el resto de la Escritura. Es decir, Génesis no está ahí por casualidad, está ahí con absoluto propósito. Los domingos pasados que hemos estado en Génesis hemos sido recordados de cómo somos grandes pecadores y también cómo Dios es un gran salvador, ¿no es cierto? Paciente, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, a pesar de que desde el inicio hemos visto cómo la humanidad una y otra vez se hunde, como dice el dicho mexicano, están en el hoyo y cavando, ¿no? Se revuelcan en el relato bíblico, en este charco de podredumbre del pecado y de la maldad. Y vemos entonces la maravillosa gracia de Dios también, como lo dice Romanos 5, 20 y 21, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así se manifiesta Dios. Mientras que el hombre cada vez se ve más negro, Dios se ve cada vez más brillante. Amén. Esto es maravilloso de estos primeros 11 capítulos del Génesis, entre otras cosas. Dios se ha mantenido al tanto. No se ha desconectado. Dios se ha mantenido al tanto. Y con gran paciencia soportando la incisiva rebelión de los seres humanos. Y continúa Dios proveyendo la gracia que le es característica una y otra vez. Y el caso que acabamos de leer, ¿verdad? Y que estudiaremos el día de hoy, de Abraham no es la excepción. Así que vamos al texto nuevamente por etapas. Versículo 1 hasta el 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí inicia el versículo 1 con esta frase: el Señor le dijo a Abraham, que al parecer
por los textos originales se traduce un poquito mejor como el Señor había dicho a Abraham previamente. O el Señor volvió a decirle a Abraham. Esto parece ser el caso, dado el contexto cercano en dos lugares. El pasaje anterior del capítulo 11, verso 31, véanlo ahí inmediatamente antes de empezar el 12, donde Terah, padre de Abraham, sale de Ur de los Caldeos llevando consigo a Abraham. Ahí es donde Dios primero llama a Abraham, pero es Terah quien como cabeza de la familia, padre de Abraham, de Nacor, de Harán, los saca. Parece que Abraham simplemente se deja llevar, aunque él haya también recibido el llamado. Y luego también entendemos que el Señor volvió a decirle por el capítulo 15, 7. Capítulo 15, verso 7, donde Dios le recuerda a Abraham que fue él quien lo llamó desde Ur. No obstante que cuando Abraham obedeció efectivamente y activamente, dice nuestro pasaje que acabamos de leer, el último versículo, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, había su padre ya muerto hacía algunos años. Y solo hasta entonces, en esta segunda llamada, Abraham sale de Harán, como dice el versículo 4. Y noten estos, hermanos, Abraham es un perfecto desconocido. Abraham no es judío. De Abraham proceden los judíos. Abraham era caldeo, de Ur, una ciudad muy importante por ahí cerquita de Babilonia, en la actual Irak. Este era Abraham. Era un gentil, era un caldeo, era un incircunciso. Y es un perfecto desconocido, de no ser porque comienza a obedecer a Dios en un llamado increíble de creer. Habría permanecido en la oscuridad del anonimato si no es que obedece a Dios. Este llamado, desde luego, es casi irracional. Pero repito, a pesar de que es algo tan difícil para la mente y la lógica humana, no nos habríamos enterado jamás de quién era Abraham o de la vida de Abraham. Habría pasado como otra de las vigilias de la noche, a no ser porque obedeció a Dios. Y entonces, al obedecer a Dios, está en posibilidad de recibir la promesa de Dios y eventualmente de volverse el padre de los judíos. El padre de la mayor bendición a toda la humanidad, el Mesías de Dios, nuestro Señor Jesús. Todo porque este hombre obedeció. No desprecien nunca los alcances de su obediencia. Porque Dios honra a aquellos que creen incondicionalmente en Él. Dios honra a aquellos que creen incondicionalmente en Él. Digo que fue un llamado imposible porque... ¡Qué silencio! Todo se fue. Digo que fue un llamado imposible porque por todo parámetro humano lo era. Dios le dice, Abraham, sal de aquí, abandona todo lo que te es conocido y te es familiar. Sal. Y ve a un lugar que además no te digo ahorita qué lugar es, te lo voy a mostrar. No solo no se lo define, sino le dice, levántate, prepara las maletas y yo te digo para dónde jalas. Imposible. Hildita, damas y caballeros, y a los 75 años de edad. What? Pero dice la carta de Hebreos 11:8, y esto debe de calar como parte de lo que hemos de aprender en esta mañana, que Abraham, por la fe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Porque confiaba en Dios, el arquitecto de una nueva ciudad. No por nada el Señor Jesús reclamaba a sus discípulos, hombres de poca fe. Y seguro nos lo reclamaría a nosotros también. En cambio, Abraham
pone como el padre de la fe. La obediencia final de Abraham es un gran ejemplo para nosotros que nos decimos creyentes. No por nada la palabra de Dios, como ya dije, inmortaliza a este hombre como el padre de la fe. Pero también leemos algunas otras cosas muy interesantes, importantes en la promesa que Dios le hace a Abraham. Le ofrece darle una tierra, número 1. Le ofrece darle una descendencia para hacerlo una nación grande, número 2. Y le ofrece bendecirle, no nada más para que Abraham esté bendecido, ¡ay, qué suave! Mira la vida bendecida bajo de la obediencia de Dios, sino para que él sea bendición a otras familias. Cuando Dios te bendice, hermano y hermana, el propósito último es que tú también seas de bendición a otros, no nada más para que engordemos. 3 cosas le promete: una tierra, descendencia para una nación grande y la bendición suya y su protección. Noten la hermosa clemencia y el amor de Dios de disponerse por la obediencia de uno a bendecir a toda la humanidad. En la frase del verso 3 que dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Wow. Continuamos leyendo versículos 5 y 6. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Pues lo que sucedió es que Abraham hizo un viaje de aproximadamente 1070 kilómetros, saliendo de Ur de los Caldeos con dirección a Harán. El Google Maps dice que son como 217 horas caminando, lo que equivale a más o menos unos 9 días caminando, sin parar. ¿No? Porque cuando tú le pones el Google Maps vas y no te paras al Starbucks, tú sigues, ¿no? 9 días caminando sin parar. Al lado del río Éufrates, más o menos, ¿no? Por rutas comerciales, en su mayoría. ¿Ya la están viendo ahí en pantalla? Mira, qué bonito. Qué chulada. Y si puedes, esa también mándala al de avisos, Cali. Porque algunos veo que lo hacen así, parece examen de la vista. Ya están sufriendo. O los de arriba. Muy bien. Por rutas comerciales a lo largo del río Éufrates, que en ese entonces era un distribuidor gigantesco, por varias ciudades a lo largo de ese río, pero solitos, Abraham y los suyos, solitos, sin otra cosa que mostrar para ese viaje insospechado, conforme iban cayendo de población en población y le decían: ¿y tú qué haces aquí? Pues es que me habló Dios y me dijo que fuera a un lugar que todavía no me dice a dónde, pero pues ahí vengo. Oye, ¿qué te lo firmó? ¿Te lo puso en algún contrato? No, nomás me dijo que lo hiciera. Y pues aquí estoy. ¿No? Y con peligros de toda clase por el camino. ¿No? Y luego de Harán a Siquem, en la segunda, cuando ya empieza nuestro capítulo 12, que Abraham sale de Harán y va a dar a Siquem, son 785 kilómetros aproximadamente, lo que equivale a más o menos unas 161 horas del Google Maps, que son 7 días caminando, sin parar. Más o menos igual, ahí en la media luna fértil, que es la media luna del Negev, por rutas comerciales y así. Medio desértico, medio verdoso, con algunas montañas, pero al final inhóspito, ¿no? Y con toda su gente, con todos sus esclavos, sus siervos, sus familias, sus ganados. Y luego, no conforme con eso, una vez estando en Siquem, pues dice, Señor, ¿qué sigue? Porque fíjense cómo lee el texto aquí. El versículo 6. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem
donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Entonces llegas y pues la tierra que suponía que ibas a conquistar ya está poblada. Entonces Abraham seguramente dijo, bueno, pues yo sigo camino, ¿no? Y se va entonces de Siquem al Negev. Son 227 kilómetros, además. O sea, Charlie, la caminada estaba de locura. Otros 2 días más, sin parar. Caminando por Canaán, que ahí sí ya es puro desierto. Bajando. Acá está el Mar Muerto y el Jordán, y ellos siguen caminando hacia el sur, y ya todo es desierto. Bueno, lo que le cae de lluvia allí al año no permite que ninguna semilla germine. Es desierto, pelón. En el calor abrasador. Ahí no había de que, ¿le prendes tantito al aire, por favor? ¿Me pasas mi frappé? Y no conforme con eso, ya estando en el Negev, se desata una hambruna, ¿no? Que ya leímos. Y camina otra vez del Negev a Egipto. Son otros casi 600 kilómetros. Otros 5 días además de todo, por más desierto, huyendo a causa de un hambruna. ¿Qué les parece? Eso nos da un poquito más de contexto de cuál fue la obediencia de Abraham. ¿Alguno de ustedes se habría aventado? No lo creo. Yo no creo haberme aventado. Así que en total, el resumen es que de Ur a Egipto son 2.500, 2.700 kilómetros. Caminando. Unas 550 horas. 23 días sin parar. Caminando. Por una promesa que de momento llegas y parece imposible de cumplirse. Esos 23 días caminando, como les digo, son los que el Google Maps dice que puedes aventar, sin parar. La realidad es que un viaje así, les recalco, con la familia extendida, los sirvientes, las posesiones, los rebaños, habrían sido meses, si no es que años. Y otra vez, estamos tan mal acostumbrados, ¿verdad? Ubiquemos que no había caminos pavimentados. No era como en nuestro caso, que si queremos visitar un pueblo mágico mexicano, pues basta con coger carretera, pagar el peaje, montarnos en el libramiento X o Y, ¿verdad? Y parar cuando se nos antoje a cualquier lado del camino, ¿verdad? Echar una barbacoa, unas quesadillas, unas carnitas y seguir, ¿no? No, acá la cosa era lenta. A lomo de camello. ¿Qué iba haciendo? Ay. Horas y horas. Sin las comodidades, por supuesto, de parar en alguna cómoda gasolinera, ¿no? Cuando menos un Oxxo por ahí, ¿no? Menos aún un drive-thru del Starbucks y pedirte tu refresher. Nada de esto, para seguir viaje más cómodo. Nada de esto, casi más. Y eso, sin mencionar de vuelta que Abraham tenía 75 años. Algunos de ustedes tienen la mitad de eso, son requejumbrosos. Perdón, ¿dije eso o nomás lo pensé? Yo soy así, requejumbroso, no soy así. 75 años tenía este viejito, ¿no? Cierto, la gente en el tiempo de Abraham vivía muchos años más, 200, ¿no? 150, 170, 120 años, ¿no? Y todo, pero aún así pedirle a un viejito de 75 años que se levantara de su habitación, hiciera las maletas, ¿verdad? Ya Tania calcula, si ya está diciendo, si la Chubi tiene 8 y son años perro humano, entonces 7 por 3, no, más o menos, pero no. O sea, eran 75 años, ¿no? A lo mejor sí estaba todo muy toro, seguramente sí, ¿no? Pero 75 años, ¿no? No era así de que
tiene 25, 23, 20, no, o sea, 75 años. Un muchacho de la tercera edad. Muy bien, venga. Un muchacho de la tercera edad. Pero a él también le quedaba claro, ¿eh? Él lo expresa en términos muy humanos, muy claro. Vaya conmigo también tantito ahí al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 13. 20:13. ¿Quién lo tiene que lo lea? No tengan miedo. Cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, siempre que se te mande. Hasta ahí, gracias, Espe. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre, y créanme que me queda clarísimo, me mandó dejar la casa de mi padre para andar errante. Porque la verdad es que todavía no sé a dónde voy. Y para curarme en salud, le dije a mi esposa, a donde caigamos, mi amor. No obstante que aquí en el Medio Oriente de nuestro tiempo, de por ahí del año 2090, 2100, era costumbre que se le diera un trato amoroso y considerado a los extranjeros. También estaban expuestos al peligro. Entonces dice, mi amor, a donde caigamos, di que eres mi hermana, porque la verdad eres mi media hermana. Porque ahí dice el capítulo 11 que era hija también de Tarek, aunque de una mamá distinta. Entonces, con esa media mentirita, media verdad, salimos del paso. Compramos un poco de tiempo antes de ver qué está pasando, porque estás chulísima, mi amor. Si te ubican como mi esposa, puro pragmatismo el Abraham, como casi no se nos da a nosotros también. ¿No? Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre, mis 75 años y andar errante. Ya nos va, qué importante es el contexto, ¿verdad? Ya nos va quedando un poco más claro la importancia de la obediente fe de Abraham. Está tremendo, no es cualquier cosa. Espero que nos sirva un poquito y ya podamos entrar a la comprensión de lo que significó el hecho de obedecer a Dios en fe. Nos damos cuenta de esta manera que no está tan difícil comprender la pugna dentro del corazón de un Abraham, o no querer obedecer a la primera, ¿no? La batalla mental que habría tenido, es que estoy un poco demasiado grande, y su vacilación obedecer. Y cuando lo vemos obedecer, nos sorprende todavía más. Dios mío, qué fe. Pero además de esa fe sorprendente, lo precioso de todo es la fidelidad de Dios con Abraham. Leamos nuevamente versos 5 al 9. Cuando llegaron a Canaán, bueno, estoy leyendo de la mitad del 5. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Y ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra, yo le daré esta tierra a tu descendencia. ¿Por qué creen que agrega la palabra aquí que en aquella época vivían los cananeos en aquella región? Pues para continuar acentuando lo que a todas luces, de manera humana, era un desastre. Ya se aventó el viaje de Ur a Harán y de Harán a Siquem, ¿no? ¿Cuántos kilómetros dijimos que sumaba eso? Pues como 1300 más o menos. Y ya está ocupado el lugar. Cualquier persona tira la toalla. En ese momento dice, tanto viaje para nada. Pues aquí están todos estos compadres, están así de gigantes, así de fuertes. Y yo vengo con ganados y con siervos y... Está todo aquí ocupado. Seguramente se habría ponchado Abraham.
Y por eso les digo que esto es precioso, la fidelidad de Dios, porque justo en ese momento, dice el versículo 7, allí el Señor se le apareció a Abraham. Cercano Dios. Ponte en las sandalias de Abraham. Dios te ha mandado a viajar hacia una ubicación sin definir, con la promesa de que te dará mucha descendencia, hacer de ti una familia, una gran nación, ¿verdad? Y cuando llegas, como ya dije, la tierra ya está poblada, posiblemente hostiles a ti. Y Dios, en ese momento se aparece para animar la fe de Abraham, para apuntalarlo en su fe y en su obediencia. Justo en el momento en que Abraham podía estar flaqueando y decir, ya ahí muero, ya. Hice lo que me dijiste y mira los resultados. Se aparece Dios y le reitera su promesa. Le reitera su promesa. Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Antes no le había dicho qué tierra era. Nada más le había dicho, ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y justo en el lugar donde había dicho, aquí está padrísimo, pero está bien ocupado, ¿verdad? La plusvalía se ve que está, pero ya todas las casas están vendidas. Y entonces es cuando Dios le revela la siguiente parte de su plan maravilloso, de su promesa. Esta tierra, así como la ves, es para tus descendientes. Ánimo, Abraham. De esa manera fortalece a Abraham en su fe. Y así Abraham no se siente totalmente solo, como un perdedor ante las circunstancias. Y desde luego que nosotros podemos identificarnos ahí también, ¿no es cierto? Salvo algunos de nosotros que nos sintamos muy, y que estamos en control de las cosas. Pero la realidad es que es sorprendente ver la obediencia de Abraham. Lo mismo que es sorprendente ver la fidelidad de Dios, que Dios es sensible a nuestra necesidad, sensible a nuestra condición, sensible a nuestra circunstancia. Y con compasión viene a nuestro lado y nos acompaña y provee de su presencia y de su poder y protege al que en él confía. Versículo 7, leo de nuevo. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham, en respuesta, erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Gracias, Señor. La respuesta correcta al acompañamiento de Dios, clemente y misericordioso, es la adoración. No es el reclamo de, vaya, pues ¿dónde estabas? De que te apareces, mano. No, es la adoración de un corazón que conoce su lugar y está agradecido. Y erigió un altar, dice aquí, al Señor, porque se le había aparecido. Y no contento con eso, dice el verso 8, de ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde ahí finalmente aventó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. Y también en ese lugar erigió un segundo altar al Señor e invocó su nombre. Esto de invocó su nombre es predicó en voz, en cuello, clamó al Señor y dio testimonio del Señor ante los que estaban ahí. Ya desde ahí Abraham estaba también siendo bendición a otros. Porque eso es lo que también el Señor nos manda a hacer nosotros como cristianos, ¿no? Proclamar su nombre. ¿No es cierto? Aquí está proclamando, invocando el nombre del Señor. Por segunda ocasión, con confianza, con fe renovada, con adoración en su corazón, a pesar de las circunstancias. Y habiéndosele aparecido Dios, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Pues le adora, entonces. Dios lo ha apuntalado, Dios lo ha fortalecido, y el hombre de fe, que es Abraham, responde con fe renovada y responde con adoración. Sí, Señor. Aquí seguimos. O como dijera la canción de Marcos Vidal, con la espada en nuestras manos, todavía. Llegamos a la recta final de nuestro pasaje y le hemos intrigado los versos 9 y 10. Dice así: después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Qué pasó aquí?
pues que las circunstancias que nos rodean, sean buenas o sean malas, suceden en este mundo, las que sean. Pero como dice Romanos 8:28, siempre Dios dispone todas las cosas para bien, el bien de aquellos que le aman, que han sido llamados conforme a su propósito divino. Y es a través de esta hambruna que de pronto se desata. Dice ahí, hubo tanta hambre en aquella región que Abraham dijo, bueno, pues, ¿qué está pasando? Harán, y Harán seguramente tenía una hacienda, no vivía en tiendas, vivía en casas. Luego Harán, Siquén, llega todo poblado. ¿Qué está pasando? Pues me sigo hacia el Negev, llego al Negev, una hambruna. Se marcha a Egipto. Es curioso que el peregrinaje y la vida de Abraham prefiguran o son como un ejemplo del mismo peregrinaje del pueblo de Israel, ¿no? Ellos son llamados a salir de Egipto con grandes riquezas y por etapas van encaminándose hacia la tierra prometida que habrían de conquistar. Vean cómo dice ahí el versículo 9, 10 y 11 incluso. Después Abraham, siguiendo su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev, ¿verdad? Y luego en ese entonces hubo esta gran hambre en aquella región y Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, ¿es su esposa? Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Este ardid ya lo habían platicado antes de salir de Harán. Aquí lo dice antes de entrar a Egipto, pero ya lo leímos en el capítulo 20, versículo 13, ¿se acuerdan? Porque además no fue la primera vez que lo hizo Abraham. Quiero decir, no fue la única vez que lo hizo, fue la primera vez que lo hizo. Después lo volvió a hacer con Abimelech. Ya lo había platicado este truquito, este ardid con Sarai. Pero el problema de esta media mentira es el mismo problema de toda media mentira, queridos hermanos. El problema de esta media mentira es que desconfía de Dios. La falta de fe en Dios, la falta de confianza en Él nos hace dudar. Y esa duda nos encamina a la desobediencia, la cual lleva al sufrimiento. En la Guerra de las Galaxias, Yoda lo habría dicho distinto, aunque parecido. El miedo conduce al enojo, el enojo conduce al odio, el odio conduce al sufrimiento. El miedo es con lo que todo empieza. Aquí Abraham tenía miedo. Miedo que condujo a Abraham a la desconfianza, a la cual condujo a consecuencias que ni siquiera se imaginaba. Vean los versículos 14 hacia adelante, por favor. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Versículo 17. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Anda, toma tu esposa y vete. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Pude haberla tomado como esposa. Ya habían llamado a que se apareciera en mi harem. Y entonces el faraón le dijo, ten a tu esposa, lárgate. Y instruyó a sus hombres, dice, que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Nuestro pastor Rolando frecuentemente dice, el pecado salpica y mancha a los que están alrededor del que peca. Nunca pecamos solamente en privado.
siempre pecamos y ese pecado tiene alcances que jamás imaginamos. Ay, déjame en paz, Gamaliel, es mi problema, es mi vida. Yo hago lo que quiero. No pienses así. Hay consecuencias de tu pecado que van a salpicar a los que están cerca de ti. No nada más tú te vas a destruir la vida, también se la vas a hacer de cuadritos a los que están cercanos a ti. Porque el pecado salpica y mancha. Y es verdad. Y tú dirás, ay, Gama, pero yo creo que exageras, ¿no? Pues ahí está el pasaje. Desde luego que Abraham lógicamente iba a tener que cuidarse las espaldas. Pues tú nos acabas de decir, ¿no? Que los peligros de viajar en caravana tantos kilómetros a la intemperie, expuestos como extranjeros a los peligros de ladrones y salteadores, secuestradores. Definitivamente yo habría hecho lo mismo, Gama. Lo mismo que Abraham. Pues ¿qué? Es una mentirita blanca. Le salió re bien. Además, mira, sacó raja con su astucia. Faraón lo enriqueció. ¿Cuál es el problema, Gama? Una buena intención, desde luego. Bien intencionada, mal informada. Si yo quiero ir a Querétaro y sinceramente creo que el camión que dice Jalapa me va a llevar a Querétaro, pues por más sinceramente que yo crea que el camión de Jalapa me va a llevar a Querétaro, no me va a llevar, porque no está en lo sincero, sino en lo correctamente informado. No importa si tengo las mejores intenciones de irme a Querétaro cuando me suba al de Jalapa. Sí, bien intencionado, pero mal informado. Abraham quiso salvar su pellejo, tomando el control, pero se equivocó pecaminosa y rotundamente. Al querer proteger su vida, fíjense nada más lo que hizo, puso en riesgo la vida de su esposa. Cual vulgar proxeneta, obtuvo beneficio económico de su mujer, a costa del honor de Sarai, recibiendo en obsequio esclavas y esclavos y regalos múltiples, como registra el verso 16 que leímos. Posiblemente Agar fue parte de esos esclavos y esclavas, que ustedes ya saben cómo se complicó el problema con Agar, ¿no es cierto? O como dijera aquel poeta mexicano, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Verdad? Se equivocó garrafalmente. Quiso proteger sus intereses, pero en realidad los perjudicó, inclusive al punto de poner en riesgo el plan de redención de Dios. Sin saberlo, con su supuesta inteligencia, estaba socavando el plan de redención de Dios. No pasa nada. Tú dijeras. Creyó estar acertado, pero falló en su fe y en su lógica. Creyó estar acertado, pero falló en su fe y en su lógica. Si hubiera seguido la lógica de Dios, habría entendido que si Dios prometió hacerlo padre de una gran nación, habría sido imposible que los egipcios lo mataran, ¿no? Cuando menos hasta después de que hubiera podido tener hijos. Si Dios me dijo que voy a ser padre de una gran nación, estos, aunque quieran matarme, no van a poder matarme. Si hubiera seguido la lógica de Dios, ¿no es cierto? Pero entró la duda que nos hace desconfiar del poder de Dios. Entonces queremos tomar los controles y las riendas. Decimos, no, es que aquí no tiene que ver con Dios, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con Dios, Gama. Esto es de lo práctico de la vida. De veras, no me digas. Cuando falla nuestra fe, también falla nuestra lógica. Cuando falla nuestra fe, también falla nuestra lógica. Nos creemos muy cuerdos, pero cuando falla nuestra fe en Dios, nuestra lógica falla, hermanos. Sin embargo, el texto nos lo cuenta. En su amor y fidelidad a este hombre de fe, aunque imperfecto, ¿verdad? Pero obediente.
Dios lo protege y lo saca adelante. Dios se encarga, Romanos 8:28, de hacer que la circunstancia, aunque nosotros nos vayamos chuecos, la endereza para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Y entonces Dios lo protege. Providencialmente Dios orquesta y controla las circunstancias, como lo hace también en tu vida, si estás buscando ser obediente. Y sacó adelante a Abraham. Y te puede sacar adelante a ti también. Y Dios quería pasar a Abraham por estas pruebas. No fue así de que, no, Abraham ya no. Abraham, regrésate, compadre. Ese no era parte del plan. No, todo estaba bajo el control de Dios. Dios quería pasar a Abraham a través de estas pruebas, conducirlo a través del valle de sombra de muerte, precisamente para fortalecerlo en su fe, hacerlo crecer en su fe y darle un fin bondadoso y glorioso como se lo había prometido, para hacer de bendición a su propia familia y a muchos más también, hasta nuestros días. Con el objeto último de que la bondad de Dios quede en despliegue, manifiesta en la vida de Abraham. Y entonces Abraham pueda, como también dice Romanos 12, experimentar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios en su vida de manera experiencial. Aún y justo precisamente tomado de la mano de Dios, caminando a través del valle de sombra de muerte del Salmo 23. Y probando en su propia vida, en su propio pellejo, como Dios pone una mesa, un banquete delante de sus enemigos. Gracias a Dios que Él es soberano. Amén. Gracias a Dios porque Él controla todas las cosas. Porque así entonces al final la luz del Evangelio queda de manifiesto en el pasaje, brillando con esa luz que le distingue en medio de la negrura de nuestras vidas y la incertidumbre de nuestras vidas, como en la de Abraham. Esta historia de Abraham no es ahí cualquier cosa, es realmente una pugna tremenda en la vida de este señor de 75 años, por obedecer a Dios. Dios fue exaltado incluso a través de la necedad de Abraham, al aventar a su esposa abajo del tren. Fue Dios exaltado incluso a través de la necedad de Abraham. Y es exaltado cuando nuestra necedad es mayor, porque así de poderoso y de fiel es Él. Y sin embargo es doblemente exaltado en la obediencia de Abraham, como lo es cuando también nosotros le obedecemos. Esto es lo que significa vivir por fe, dar el paso hacia lo desconocido, incluso si las circunstancias amenazan nuestra vida y dependiendo tan solo de la palabra que Dios ha dado. No, pero es que ¿se acuerdan de esa película de Austin Powers? Y que le dice el Dr. Evil, que era pelón, al niño que estaba ahí necio, y tengo una bolsa llena de... Es que es depender de la palabra de Dios que Él nos ha dado. Ya. Es un gran desafío, pero no estamos solos. Gracias a Dios por su bondadosa gracia, a disposición nuestra diariamente en el Evangelio de Cristo. Que el Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la obra que hizo para la gloria de su Padre y el beneficio de su pueblo. Gracias a Dios por su bondadosa gracia en cada una de nuestras vidas. Andar por fe, mis queridos hermanos, requiere que la palabra de Dios sea tomada por nosotros a valor nominal. Aun cuando parezcan imposibles de que se materialicen sus promesas. En esto, Abraham y Sarai nos han dejado un gran ejemplo. Sarai tenía como otros 10 años menos que Abraham, por ahí andaban 65, 75. Y bueno, siguen los siguientes capítulos más adelante. A mí me tocaba nada más Les dejo unas cuantas preguntas de reflexión. Se las mando también en el WhatsApp para que las puedan responder en su casa. Y después de esto oramos.
Pregunta número 1. Si hubieras estado en la situación de Abraham, ¿cómo habrías respondido al mandato de Dios de dejar atrás tu hogar y tu familia? Sé honesto. 2. ¿Cuándo has sido llamado a hacer un cambio radical para Dios en tu vida? ¿A qué precio? ¿Con qué resultados? 3. ¿Por qué mintió Abraham a Faraón? ¿Cómo crees que hizo sentir eso a Sarai? Si hubieras estado en los zapatos de Faraón, ¿cómo habrías respondido? ¿Qué paso de obediencia te está pidiendo Dios? ¿Qué precio tendrá para ti hoy? ¿Qué miedos enfrentas hoy, hermano? ¿Qué circunstancias o desconocidos o imponderables te quitan el sueño y por ende te hacen quitar los ojos de Dios? Y finalmente, ¿qué pasajes has memorizado que te devuelvan la confianza en la fidelidad de Dios? Les voy a dejar las preguntitas ahí en el WhatsApp. Respóndanlas. Así en una hojita aparte. Y órenlas. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de Abraham y de Sarai. Gracias porque a pesar de que obedecieron de manera imperfecta, pero obedecieron, Señor. Y tú ves en lo íntimo, en lo profundo. Y por eso Abraham fue tu amigo. Y su fe se la contaste como justicia, porque obedeció. No obstante que se pudo equivocar, pero obedeció. Y persistió en obedecer. Y tuvo un corazón de agradecimiento y de adoración a ti. Y cuando tú le alentabas nuevamente y le apuntalabas en su fe, él recobraba los ánimos y seguía adelante. Qué buen ejemplo que nos ha dejado. Señor, que la palabra tuya en esta mañana cale hondo y desde ahora podamos hacer inventario personal y pensar, Señor, en cuál es el precio que nos estás pidiendo pagar para obedecerte y creer completamente en ti, Señor, completamente creer en ti, porque no es fe por la fe, tú ten fe, no, es fe en ti, fe en ti. Y tener fe en ti, Señor, es el todo de nuestras vidas. El justo por la fe vivirá, dice tu palabra. Y hemos confiado, Señor, en que tú has, en tu Hijo Jesucristo, lavado nuestras faltas y cubierto nuestros pecados. Y hemos depositado nuestras vidas en su resguardo. Y así, Señor, nos hemos entregado a ti. No nos dejes caer en tentación. Condúcenos, Señor, por los pastos verdes. Apaciéntanos junto a aguas de reposo, bien tomados de tu mano, Señor, para que la circunstancia que sea que estemos enfrentando, podamos salir airosos del otro lado y darte la gloria y rendirte alabanza, Señor, porque tú eres bueno y tú eres digno y tú eres fiel. Gracias en esta mañana, Señor, por este mensaje. Bendícenos al salir de aquí, te lo rogamos en Cristo Jesús.